Nada, primero agradeceros a vosotros la invitación, porque este tipo de espacios siempre son una oportunidad para difundir el trabajo que uno realiza y también para contrastarlo, ¿no? Entonces, aunque el formato de esta conferencia justamente es el de una conferencia, ¿no? Y por lo tanto me toca hablar un buen rato, ¿no? Y quizá no hay mucho tiempo para el debate, espero que sí, que haya como mínimo 20 minutos para, tras mi exposición, pues que formuléis preguntas, comentarios críticos, etcétera, porque siempre aprendemos mucho de este tipo de intercambios. Bueno, el trabajo que os vengo a presentar es una línea de investigación que se inicia en 2013, por lo tanto ya llevamos 5 años trabajando en estos temas, y como ahora comentaba Miguel, en esta línea de investigación hemos trabajado personas con backgrounds académicos bastante diversos, ¿no? Es una línea de investigación que hemos coliderado Uriol Nero y yo como politólogo, Uriol como geógrafo, y los equipos que han trabajado en los distintos proyectos de los que se compone esta línea de investigación son equipos siempre multidisciplinares, con geógrafos, con politólogos, con sociólogos, también incluso han participado en el proyecto algunos economistas, ¿no? Yo creo que esto es un elemento de riqueza del proyecto, ¿no? Y que creo que se refleja tanto en los planteamientos teóricos como metodológicos que hemos utilizado. En esta línea de investigación nos hemos planteado básicamente 3 preguntas, ahora de alguna forma ya las estaba apuntando Miguel. En primer lugar, como veis, todas estas preguntas tienen que ver con los impactos de la crisis en las ciudades y con las respuestas sociales a la crisis. A grandes rasgos, esta es la preocupación fundamental de la que partimos en esta línea de investigación, y esa preocupación fundamental se concreta en 3 preguntas fundamentales. La primera de estas preguntas hace referencia a los impactos de la crisis en las dinámicas de desigualdad social socioespacial en las ciudades, en las dinámicas de desigualdad social y espacial, ¿no? Cuando iniciamos toda esta línea de investigación en 2013, empezamos a detectar muchos estudios que se preguntaban por los impactos sociales de la crisis en términos, por ejemplo, de pobreza, de desahucios, de desempleo, incluso de desigualdad social, pero considerábamos que la dimensión espacial de todas estas dinámicas sociales no estaba siendo considerada con suficiente profundidad en aquellos estudios, ¿no? El primer objetivo en ese sentido de nuestra línea de investigación fue indagar en esta dimensión territorial, urbana de la crisis, ¿no? Preguntándonos concretamente en qué medida el incremento de las desigualdades sociales que algunos estudios estaban detectando como consecuencia de la crisis, en qué medida ese incremento de las desigualdades sociales se estaba reflejando en una mayor segregación urbana. Luego aclararé brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de segregación urbana, aunque siendo todos vosotros geógrafos, pues seguro que rápidamente... ¿no son geógrafos? Bueno, pues entonces aún con más razón puede ser interesante que me pare un momento a revisar el significado de este concepto, cómo nosotros lo hemos manejado en nuestra investigación. Luego nos preguntamos en qué medida ese incremento de las desigualdades sociales se traduce en una mayor segregación urbana y qué consecuencias tiene ello para la comprensión de los impactos sociales de la crisis. En segundo lugar, nos preguntamos por la emergencia de nuevas formas de organización y de acción social frente a la crisis, ¿no? Y muy especialmente por la presencia de esas dinámicas de innovación social. También me pararé a comentar brevemente este concepto, por la presencia de estas dinámicas de innovación social en las áreas urbanas más desfavorecidas, en aquellas que han sufrido más fuertemente los impactos de la crisis económica, ¿no? Hay nuevas formas de organización social, emergen nuevas formas de acción colectiva. ¿Qué peso tienen esas nuevas formas de organización social
en los barrios más desfavorecidos, en las áreas urbanas más vulnerables. Esta es una segunda pregunta que nos planteamos. Y por último, una tercera pregunta que nos permite entrelazar, conectar las dos primeras, es ¿qué papel juega esa acción social innovadora en el combate contra las desigualdades sociales urbanas? ¿No? ¿Qué importancia tienen esas dinámicas de innovación social como respuesta a la crisis, particularmente entre los barrios más desfavorecidos? Estas son las tres preguntas generales que hemos abordado y, como os decía, esto es una línea de investigación y por lo tanto no es un proyecto, es una línea de investigación que se compone de diferentes proyectos, el primero de los cuales es este que estaba comentando Miguel, del Barris i Crisi, que lo iniciamos en 2013, terminamos en 2015 con financiación del programa Recercaixa, que es hoy en día uno de los grandes programas de financiación de proyectos de investigación en el campo de las ciencias sociales y de la salud en Cataluña. Pero más allá del proyecto Barris i Crisi, a través de otros proyectos de menor envergadura, hemos podido profundizar pues, en otras cuestiones, hemos podido utilizar otras herramientas de investigación hasta el día de hoy. Concretamente, quería destacar el hecho de que para dar respuesta a aquellas preguntas generales que os he apuntado antes, hemos combinado a lo largo de esta línea de investigación toda una serie de herramientas metodológicas muy diversas, y yo creo que ese es uno de los elementos quizá más interesantes del trabajo que hemos realizado, y eso es también de alguna forma el reflejo del carácter interdisciplinar que os comentaba que ha tenido el equipo que ha llevado a término todo este trabajo, ¿no? Hemos realizado un análisis estadístico y cartográfico de la evolución de la segregación urbana en Cataluña, en el periodo 2001-2012, y por lo tanto ese análisis nos ha permitido analizar en qué medida la crisis efectivamente ha intensificado, ha agravado las dinámicas de desigualdad socioespacial y de segregación urbana concretamente en las ciudades en Cataluña. Hemos realizado también un mapeo de las prácticas de innovación social de distintas iniciativas que nosotros hemos englobado bajo este concepto de la innovación social. Veréis que, luego lo mostraré, hemos hecho un mapa de las iniciativas de innovación social en Cataluña y luego hemos hecho otro mapa para las iniciativas de innovación social en el área metropolitana de Barcelona, que incluye muchas más categorías de innovación social que las que habíamos considerado previamente en el mapa de Cataluña. Hemos realizado una encuesta online a las iniciativas que habíamos cartografiado en el mapa de la innovación social en Cataluña, y también hemos realizado distintos estudios de caso, que lo comentaba Miguel, entre ellos uno de los estudios de caso que hemos realizado es el de Bellvitge, ¿no? Luego me referiré brevemente a este caso. En fin, hemos utilizado una amplia panoplia de instrumentos de investigación de carácter cartográfico, estadístico y también con algunos estudios de caso de carácter más cualitativo, ¿no? Y de la combinación de todos estos instrumentos surgen algunas respuestas a aquellas preguntas que os estaba planteando al inicio y que ahora os resumiré de forma muy sucinta, ¿no? Mi intervención justamente lo que trata es de resumir esas principales respuestas a las preguntas que han estructurado toda esta línea de investigación, pero previamente, antes de dar respuesta a cada una de estas preguntas que nos habíamos planteado, voy a intentar también aclarar los conceptos, ¿no? Los conceptos que han estructurado esta investigación, ¿no? Que tienen que ver, como hemos visto, con segregación urbana, innovación social, básicamente. Bien, en todo caso, como os podéis imaginar, porque es una línea de investigación en la que venimos trabajando desde hace ya muchos años, como he indicado, porque
es una investigación que se compone de diferentes proyectos. Bueno, el trabajo realizado es ingente, y resumirlo pues, en 45 minutos es difícil. Como Miguel apuntaba, podéis profundizar en el conocimiento del trabajo que hemos hecho de entrada en esta web de Barris Innovació, barrisinnovació.net, donde se explican los diferentes proyectos, podéis encontrar informes de carácter metodológico con resultados parciales y finales de los distintos proyectos, artículos que hemos publicado en prensa relacionados con todo el trabajo realizado, etcétera, etcétera. Aquí hay todo tipo de recursos relacionados con toda esta línea de investigación. Aquí también podéis consultar el mapa de la innovación social, podéis en Cataluña, en el área metropolitana de Barcelona y otras herramientas que hemos utilizado en el proyecto. Esto acaba de salir ayer. Ayer mismo recibimos la notificación de la editorial Tirant lo Blanc que ya estaba ya está disponible, ya se ha publicado el libro de Barrios y crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña, que hemos coeditado con Oriol Nel·lo. Es un libro que ya está disponible en la red, que se puede comprar online y que va a estar pronto ya en las librerías. Y luego pues tenemos una cantidad importante de artículos también ya publicados en revistas académicas, algunos de los cuales, por cierto, creo que os los facilité, ¿no? En todo caso, bueno, pues aquí podéis encontrar muchos más detalles de todos los planteamientos teóricos, metodológicos y de los resultados que han generado toda esta línea de investigación. Resumidamente, por lo tanto, voy a aclarar los conceptos y los principales resultados del trabajo que hemos realizado y empezamos, por lo tanto, con esta primera pregunta que nos habíamos planteado, que hacía referencia a las dinámicas de segregación urbana en el contexto de la crisis en Cataluña. ¿Qué es segregación urbana? Segregación urbana, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, segregación urbana es esto, ¿no? Segregación urbana es un concepto que nos habla de la tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el espacio urbano, a vivir y a desarrollar su vida cotidiana en distintas partes de la ciudad, básicamente, aunque no exclusivamente, por razón de su condición social, por razón de su nivel de renta. Distintos grupos sociales con distintos niveles de renta tienden a separarse residencialmente en el espacio urbano, y a ello se refiere este concepto de la segregación urbana. Y en ese sentido, la segregación urbana es un reflejo de la desigualdad social, es una consecuencia de la desigualdad social, pero nosotros partimos de la premisa en esta investigación que no es solo una consecuencia de la desigualdad social, sino que también la segregación urbana es un factor importante que merece ser estudiado porque es en sí mismo un factor de desigualdad social, es un factor reproductor de la desigualdad social, ¿no? Y hay mucha literatura en la que podríamos sustentar esta afirmación, por ejemplo, toda la literatura que tiene que ver con los efectos de barrio, los neighborhood effects, ¿no? Que nos habla de esto, ¿no? De cómo el lugar de residencia puede condicionar las oportunidades de vida que uno tenga, pues porque es el lugar donde uno va a la escuela, es un lugar donde uno construye relaciones sociales, es un lugar que determina las posibilidades de acceder a determinados lugares de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por lo tanto, partimos de esa concepción de la segregación urbana y realizamos todo un análisis, como os decía, estadístico y cartográfico, para analizar cuáles son las tendencias evolutivas de esa segregación, en tanto que expresión territorial de la desigualdad social, en Cataluña a lo largo de los últimos 15 años. No entraré en toda la discusión metodológica que hay detrás de cómo hemos analizado este fenómeno, porque entiendo que no es el espacio ni hay tiempo para ello, pero me voy a centrar en
el resumen de cuáles son los principales resultados que nos arroja esta parte de nuestra investigación. Bueno, en primer lugar, constatamos a través del estudio que la segregación urbana es un fenómeno estructural y en ese sentido no es un fenómeno nuevo que responda a las dinámicas de la crisis. La segregación urbana ha existido siempre, de hecho algunos autores ya señalan que es un fenómeno intrínseco al proceso de urbanización capitalista. Hay desigualdad social y esa desigualdad social inevitablemente en mayor o menor medida se acaba reflejando en dinámicas de segregación residencial de la población en la ciudad en función de su nivel de renta. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno estructural y no coyuntural, ni mucho menos vinculado únicamente al ciclo económico. Y por lo tanto, el estudio ya constata que en el inicio del periodo estudiado, en 2001, incluso podríamos ir más allá, ya había en un país como en Cataluña pues unas dinámicas de segregación urbana significativas, ¿no? Y sin embargo, segunda observación que realizamos en el estudio, esa segregación urbana es más baja que en países de nuestro entorno, ¿no? Y esto es algo que me gustaría remarcar, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, que hemos manejado que nos permiten comparar la realidad socioespacial de las ciudades catalanas con las francesas, por ejemplo, ¿no? Nos permiten constatar que incluso siendo un país con mayor desigualdad social, la segregación residencial de la población por nivel de renta en Cataluña es menor que la que observamos en países como en Francia. Tenemos más desigualdad social, pero menos segregación urbana, o dicho de otra forma, Cataluña es un país con unos niveles de mixtura social de la población en las ciudades mayor que en estos países. Aquí podríamos entrar en una discusión del por qué esto es así. Creo que tiene que ver, por ejemplo, aunque sea paradójico quizá, ¿no?, con la mayor debilidad de nuestras políticas de vivienda pública, ¿no? La fortaleza de la política de vivienda pública en un país como Francia ha sido un factor que ha contribuido a la segregación residencial de la población de menor nivel de renta y tiene que ver también con una historia de migraciones, ¿no?, con un proceso de descolonización que implica pues, la llegada muy importante de población inmigrada en los años 60-70 que tiende a concentrarse en las periferias de las ciudades en Francia, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí podríamos tener una discusión a fondo del por qué, pero el hecho es que nuestros niveles de segregación no son tan elevados como los que observamos en otros países europeos que tienen incluso un estado del bienestar más fuerte que el nuestro y unos mayores niveles de igualdad social. Y yo creo que ese es un valor a preservar. No somos Francia, por lo tanto, sería la segunda observación, pero en cambio existen tendencias evolutivas de la segregación en Cataluña que nos hacen pensar que quizá cada vez nos parecemos más. No somos Francia, pero nos estamos aproximando de alguna forma a lo que hemos observado, a lo que se observa en países vecinos. Nuestra investigación, en ese sentido, constata, a través de distintos tipos de datos que no me voy a parar a comentar, que no solo ha habido un crecimiento de la desigualdad social, sino que en estos últimos años, y muy ligado a las dinámicas de la crisis, sino que también ha habido un fuerte crecimiento de la segregación residencial por razón de renta en el país, de forma que los niveles de renta más altos tienden a estar cada vez más concentrados territorialmente en determinados barrios y en determinados municipios, y también la población de menor nivel de renta tiende a una mayor concentración territorial también en determinadas áreas urbanas. Decía un periodista, Jaume Aroca, de La Vanguardia, que se hacía eco de nuestra investigación, tituló el artículo en el que explicaba los resultados de la investigación, le puso el título de «Cataluña se separa», ¿no? Lo decía no en el sentido de que nos independicemos, sino en el sentido, lo decía provocadoramente, en el sentido de que hay unas dinámicas de creciente polarización o
o segregación socioespacial de la población dentro del propio país. Este incremento de la segregación urbana, cuarta observación, está muy ligado a dinámicas de cambio residencial que se produjeron durante el periodo de la burbuja inmobiliaria, y que en un departamento como estos han sido analizados pues, extensamente, ¿no? Y tienen que ver, pues, por ejemplo, con procesos de suburbanización de las clases medias, ¿no? Y tienen que ver también con procesos de sustitución poblacional en los barrios más desfavorecidos. Luego me referiré, por ejemplo, al caso de Ciutat Meridiana, en Barcelona, ¿no? Un caso bueno, pues muy llamativo, ¿no? En el que en 2001 tenían una población extranjera que no llegaba al 5% del total de la población del barrio, y en 2006, en un periodo solo de 5 años, ¿no? Pasa a representar cerca del 40% de la población, es decir, un proceso de sustitución poblacional muy intenso que se produce en estos años del boom económico de la burbuja inmobiliaria. Quinto, esta segregación urbana se produce tanto más por arriba que por abajo. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de segregación urbana, tenemos una tendencia a pensar siempre en la segregación de la población de menor nivel de renta, ¿no? Y tendemos a olvidar que la segregación no solo se produce entre la población de menor nivel de renta, sino también, quizá incluso de una forma más acusada, entre la población de mayor nivel de renta. La segregación, digamos, de la población de menor nivel de renta es una segregación no deseada, impuesta por las condiciones del mercado. La segregación, en cambio, de la población de mayor nivel de renta es una autosegregación, es una desegregación que la población de mayor nivel de renta busca proactivamente, porque entiende que esa segregación le permite reproducir las condiciones del privilegio social, concentrando a los niños en las mismas escuelas, acudiendo a los mismos espacios públicos, acudiendo a las mismas clínicas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, esta es una cuestión también importante a remarcar, ¿eh? El problema de la segregación nos remite no solo a la segregación de la población de menor nivel de renta, sino también a la población de mayor nivel de renta, que nuestro estudio demuestra, indica que de hecho ha crecido más rápidamente que no la segregación por abajo. Por último, decimos, la segregación también tiene una escala metropolitana. Cuando hablamos de segregación urbana, de hecho, lo que observamos es que las desigualdades, esto es lo que en realidad queremos decir, las desigualdades entre municipios, las desigualdades en las condiciones de vida, en las condiciones sociales de los distintos municipios, pueden ser mayores, esas desigualdades intermunicipales pueden ser mayores incluso que las desigualdades entre barrios dentro de un propio municipio. Y es en ese sentido que decimos que la desigualdad tiene una escala metropolitana. Las desigualdades entre municipios pueden ser tan o más intensas que las desigualdades entre barrios dentro de un propio municipio, lo cual tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista de política pública o desde el punto de vista de gobernanza urbana, ¿eh? Porque implica, como Uriol Nelo siempre nos recuerda, que la población de menor nivel de renta tiende a concentrarse territorialmente en aquellos municipios que tienen, precisamente por las características de su población, una base fiscal más débil y, por lo tanto, unos ayuntamientos con menor capacidad de prestar servicios de calidad a una población que tiene más necesidad social. Y al revés, la población de mayor nivel de renta tiende a concentrarse en municipios donde, por las características de su población, los ayuntamientos tienen una base fiscal más fuerte, más capacidad recaudatoria y, por lo tanto, también mayor capacidad de prestar servicios de calidad en términos de espacio público, equipamientos deportivos, culturales, etcétera, etcétera, a una población que tiene menor necesidad social. Es decir, tenemos un problema redistributivo aquí, ¿eh?
que tiene o debería tener respuesta en una escala supramunicipal, metropolitana o regional. Esto, por ejemplo, se observa en estos cuadros que nos demuestran simplemente que aquí lo que estamos... Entrar en estas cosas siempre tiene mucho riesgo, porque se me llevaría el tiempo. En todo caso, aquellos municipios, lo resumo de esta forma, aquellos municipios que tienen una mayor concentración de secciones censales vulnerables, son aquellos municipios con menor capacidad de gasto municipal. Y en cambio, aquellos municipios con un mayor peso de secciones censales acomodadas tienen más capacidad de gasto municipal. Esto es en esencia lo que les estoy planteando cuando digo que hay un problema redistributivo. Y que en todo caso podemos retomar esta idea después, porque la cuestión es en qué escala territorial entonces deberían ubicarse las respuestas a fenómenos como la desigualdad social o la segregación urbana. ¿Es la escala municipal necesariamente, o incluso la escala de barrio, la escala adecuada para abordar problemas que en realidad tienen una dimensión supralocal? Yo creo que esta es una pregunta importante. Bien, pasamos al segundo concepto, que es el de la innovación social. Este concepto de la innovación social es un concepto que se maneja hoy mucho en la literatura, tanto académica como institucional. Por ejemplo, la Unión Europea se ha hecho eco largamente de este concepto y promueve mucho esta mirada de la innovación social dentro de su agenda por la innovación, que es una agenda más amplia, que incluye la innovación social, pero también la innovación económica, empresarial, tecnológica, y también incluso la innovación pública. Nosotros ponemos el foco en esta idea de la innovación social, que es una idea que no solo en la literatura institucional, sino también en la literatura más académica, en los últimos años se reivindica como una forma alternativa de generar bienestar o de satisfacer necesidades sociales. ¿Alternativa a qué? Alternativa al Estado y alternativa al mercado. Geoff Mulgan, uno de estos gurús de la innovación social que todo el mundo cita, de hecho, él ofrece una definición de la innovación social de la que se hace eco la propia Unión Europea. Nos dice Geoff Mulgan, la innovación social son nuevas ideas, productos, servicios, modelos que satisfacen necesidades sociales y que a su vez crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones. La innovación social genera respuestas a demandas sociales, como estaba comentando yo ahora, que no están siendo adecuadamente satisfechas por el mercado o por el Estado. Partiendo de esta definición general, el foco de nuestra investigación se sitúa en iniciativas que responden a estas características. Son iniciativas con protagonismo ciudadano, aunque en algunos casos son promovidas o acompañadas por las administraciones. Son iniciativas orientadas a satisfacer necesidades colectivas de signo diverso, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, la educación, la salud, la alimentación, la cultura, las telecomunicaciones, el acceso a la energía, el espacio público, etcétera, etcétera. Son iniciativas basadas en la cooperación social, porque es la cooperación, son las relaciones de carácter colaborativo, cooperativo, la estrategia fundamental para la consecución de las necesidades colectivas que se pretende satisfacer, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo, redes de intercambio solidario en el ámbito de la alimentación, etcétera, etcétera. Son iniciativas también que tratan de promover alternativas activamente y en ese sentido tienen a menudo un carácter reivindicativo, no solo buscan satisfacer de una forma alternativa determinadas necesidades sociales, sino que tratan de promover y de generalizar esas alternativas para el conjunto de la sociedad. Som Energia no solo es relevante
para los miembros de Soma Energia, en tanto que forma de acceso cooperativo a las energías de fuentes renovables, sino que también es importante en tanto que un actor que denuncia el mercado de la energía y trata de promover alternativas más sostenibles para el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Y en ese sentido veréis que esta definición que nosotros aquí hemos ofrecido es una definición que se aproxima mucho a algunos conceptos hermanos de la innovación social, como la acción comunitaria, la economía social, los bienes comunes, que son conceptos que también hoy tienen un gran uso en la literatura. Hay dos premisas fundamentales en esta literatura sobre innovación social, dos ideas que se vienen repitiendo mucho en esta literatura. En primer lugar, la importancia de la innovación social crece en un contexto de crisis económica como el que hemos sufrido en el país en estos últimos años, cuando hay un proceso de retroceso del sector público, un proceso de retroceso del Estado, por un lado, y por otro lado hay una crisis económica que agudiza las dinámicas de exclusión, las dinámicas excluyentes del mercado, entonces la sociedad necesita organizarse para buscar alternativas. Los contextos de crisis económica conceden más importancia aún si cabe a estas dinámicas de innovación social. La relevancia, además, y esta es otra segunda idea que emerge a menudo en esta literatura, la relevancia de la innovación social es aún mayor, si cabe, en contextos urbanos desfavorecidos, porque es en este tipo de áreas urbanas, en este tipo de contextos urbanos, donde más evidentes y más dramáticos son los efectos de la crisis del Estado y de la crisis del mercado. Es aquí donde necesitamos encontrar alternativas, nos dice esta literatura. Es aquí donde más acuciante es la necesidad de generar estas alternativas a las formas tradicionales de provisión de servicios tanto por parte del mercado como por parte del Estado. Es aquí donde más intensa es la necesidad de innovación social. Y en esta línea nosotros entramos en nuestra investigación en diálogo con una corriente de la literatura sobre innovación social que en algunos lugares se denomina el enfoque comunitario de la innovación social, una obra de referencia y que yo recomiendo mucho para profundizar en estos temas, y creo que puede ser de vuestro interés en el máster. Es esta obra coordinada por Frank Mulaert, Flavia Martinelli, Eric Swingedu y Sara González, todos ellos geógrafos, por cierto. Can Neighborhood Save the City, que es el resultado de un proyecto europeo de investigación desarrollado a primeros de los 2000, donde definen la innovación social desde tres perspectivas que son, creo, especialmente relevantes para todo el debate que nos ocupa, ¿no? Para ellos, la innovación social, para ser denominada como tal, debe cumplir tres grandes funciones: cubrir necesidades básicas insatisfechas por el Estado y el mercado, primero. Segundo, empoderar a los grupos vulnerables. Ellos dicen, no podemos hablar de innovación social si no hay transformación en las relaciones de poder, si no hay un proceso de empoderamiento de los grupos subalternos. Y en tercer lugar, esa es la tercera idea, empoderamiento de los grupos vulnerables, y la tercera idea es justamente, y en esta línea, la transformación de las relaciones sociales y de poder, porque dicen estos autores, si no hay transformación social no se puede hablar de innovación social. Esta es una determinada perspectiva de la innovación social ya con una carga política, ideológica fuerte, y que no es necesariamente la predominante en la literatura sobre innovación social. En esta línea, por ejemplo, también estos autores, entre los que hay Yuri Kasepov, Sting Osterling, etc., hablan de la innovación social en tanto que prácticas localmente incrustadas, que ayudan a los grupos sociales excluidos y empobrecidos a satisfacer necesidades sociales para los cuales no encuentran soluciones adecuadas ni en el mercado ni en las macropolíticas del estado del bienestar. Por lo tanto, es un enfoque de la innovación social que pone de relieve la importancia de estas dinámicas de innovación en el contexto de las áreas urbanas desfavorecidas, entre los colectivos
más vulnerables. Es con esta corriente de la literatura que nosotros entramos en diálogo y nos hacemos toda una serie de preguntas que tienen que ver, primero, con la extensión de estas prácticas de innovación social, cuán extendidas territorialmente están estas prácticas, tienen que ver también con el quién las protagoniza, quién está detrás de estas prácticas de innovación social, y que tienen que ver también con sus efectos, en qué medida estas prácticas de innovación social realmente son transformadoras y lo son en particular entre los barrios y entre las áreas urbanas más vulnerables. Para dar respuesta a este tipo de preguntas que estaba comentando ahora, como os decía, hemos combinado distintas herramientas de investigación, por ejemplo, el mapeo de las iniciativas de innovación social. Este mapa lo podéis encontrar en la web y es un mapa que focaliza su atención en distintos tipos de iniciativas organizadas en varias categorías, como veis aquí: solidaridad ciudadana, territorio, medio ambiente y energía, economía y consumo alternativo y espacios autogestionados, y cada una de estas grandes categorías comprende una serie de prácticas determinadas. Aquí tomamos la opción, como veis, de identificar una serie de iniciativas para ver cómo esas iniciativas están distribuidas territorialmente. Esto creo que tiene una serie de ventajas, pero también nos impone una serie de desventajas o de límites a nuestra investigación. Las ventajas: la posibilidad de obtener una visión panorámica de la distribución espacial territorial de este tipo de iniciativas sociales. Como veréis, una de las cosas que hacemos en esta investigación es superponer los mapas de la segregación urbana con los mapas de la innovación social, para ver si este tipo de iniciativas efectivamente están llegando allí donde se supone que deberían llegar. Son los barrios de mayor vulnerabilidad. Luego os mostraré los resultados sobre esto. Por tanto, aquí hay una ventaja. Luego hay una desventaja, que es que con este tipo de análisis solo vemos lo que miramos, y aquello que no miramos nos pasa desapercibido. Luego veréis que como utilizamos otras herramientas, pues esas otras herramientas nos permiten observar cosas que el mapa no nos enseña, y que complementan los resultados de esta parte de la investigación. Bien, vale. Bueno, por lo tanto, lo primero que hacemos es este mapeo de iniciativas de innovación social. Veréis, si entráis en la web, que se puede jugar. Aquí hay más de 700 iniciativas identificadas, grupos de consumo, asambleas locales de la PA, grupos de Som Energia, etcétera, etcétera. Y podéis, a través del mapa, hacer zooms sobre territorios concretos, y los podéis hacer además selectivamente, escogiendo el tipo de iniciativas que os interese. Podéis ir a ver, por ejemplo, cuántas iniciativas de este tipo hay en Bellvitge y Gornal, por ejemplo, ¿no? Para cada una de ellas, además, si clicáis encima, se os despliega una breve información sobre aquella iniciativa, e incluso se os remite a un link donde podríais encontrar más información, a la web de la propia iniciativa. Por cierto, os recomiendo, si os interesa, que no solo miréis el mapa de la innovación social en Cataluña, sino también el mapa de la innovación social en el área metropolitana de Barcelona, porque el mapa del área metropolitana de Barcelona incluye muchas otras categorías de innovación social que aquí no se contemplan. Cooperativas de vivienda, por ejemplo, cooperativas en el ámbito educativo, experiencias de salud comunitaria, también experiencias cooperativas en el ámbito de la cultura, toda una serie de iniciativas que aquí no se contemplan. Aquí nos centramos en estas y ya tuvimos pues, una muestra de 700 iniciativas. El mapa del área metropolitana de Barcelona incluye estas iniciativas para el área metropolitana de Barcelona y va más allá, y llegamos a tener un total también de, creo que son cerca de 650 iniciativas, pero de tipo mucho más diverso. Bien,
otra cosa que hacemos aquí es un cuestionario online a las iniciativas de este mapa. Tenemos 120 respuestas a aquel cuestionario que les mandamos a las iniciativas del mapa de la innovación social, y este cuestionario nos permitió profundizar un poco más pues, en el conocimiento de los orígenes, las formas organizativas de estas iniciativas, su composición social, el tipo de relaciones que tienen entre ellas, cómo se relacionan con las administraciones, etcétera, etcétera. Por último, también realizamos, como he comentado antes, un estudio comparado de casos, que yo creo que es un muy buen complemento de este tipo de herramientas cartográficas y estadísticas que hemos utilizado, porque nos permite profundizar más en el conocimiento del territorio. Uno de los estudios de caso que analizamos justamente es el de Belviche, y el informe yo os lo puedo pasar, creo que ya no está colgado en la web, pero os lo podemos hacer llegar. Bueno, 4 o 5 ideas básicas que se infieren de esta parte del estudio, muy brevemente, porque creo que ya me va quedando cada vez menos tiempo, pero en primer lugar, el estudio nos permite constatar una proliferación de nuevas iniciativas cooperativas y autogestionarias, especialmente a partir de 2011-2012, lo cual tiene que ver efectivamente con el contexto de crisis económica, también con un contexto, pero también con un contexto de crisis política. La gente está buscando nuevas formas de organización, más allá de los sindicatos, más allá de los partidos tradicionales, más allá de las entidades de toda la vida, está buscando nuevas formas de organización social, y eso tiene mucho que ver, por cierto, también con el propio movimiento del 15M, ¿no? 2011, y el proceso de descentralización territorial del 15M, ¿no? Muchas de las experiencias que tenemos identificadas en los mapas, tanto del área metropolitana de Barcelona como de Cataluña, surgen, como veis, en los años 2011-2012. Por lo tanto, ¿hay más innovación social? Sí, aparentemente sí. Hay una gran eclosión de este tipo de iniciativas que estamos comentando a lo largo de los últimos años, especialmente 2011-2012. Segundo, son iniciativas muchas veces muy pequeñas, compuestas de poca gente, aunque también muy a menudo estos grupos de carácter cooperativo son nodos de redes organizativas más amplias, ¿no? La asamblea local de la PA, ¿no? O el grupo local de Som Energia, ¿no? Son grupos vinculados a redes interorganizativas que pueden tener una escala, a menudo tienen una escala supramunicipal, por lo tanto están profundamente interconectadas entre sí. Son grupos orientados sobre todo a, como veis aquí, a generar, a responder a necesidades básicas, generar comunidad, generar alternativas, sobre todo a las formas dominantes de producción, trabajo, consumo, relación social, etc. Fijaros en algo que creo que llama la atención, no tienen como uno de sus objetivos prioritarios el impacto en las políticas públicas, lo cual creo que nos indica un cambio significativo también en los espacios de acción colectiva. Están más orientadas estas iniciativas a satisfacer necesidades de una forma, desde una lógica cooperativa, que a impactar en la toma de decisiones públicas. Esta es, creo, la idea más importante a resaltar en el marco de la discusión que estamos teniendo, que es que estas iniciativas tienen un sesgo socioespacial muy significativo. Fijaros solo en este mapa, ¿no? Un clúster de iniciativas como las que estamos analizando en Gràcia, en Barcelona, ¿no? En cambio, un cierto vacío de experiencias en el eje Besòs, ¿no? Que es donde se concentran los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad social en la ciudad de Barcelona, ¿no? Esto ya nos indica que la distribución socioespacial de este tipo de iniciativas no es territorialmente homogénea, sino que tiende a concentrarse en un determinado tipo de barrios y tiende a ser
menor en otro tipo de barrios, ¿no? Y de hecho, como os decía, esto no es una cartografía, es una infografía simplemente que periodistas del diario Ara han hecho a partir de los resultados de nuestra investigación, pero está muy bonito y está muy claro, entonces nos va bien para explicar lo que queremos explicar. Aquí lo que hemos hecho es superponer los mapas, como os decía antes, de la segregación urbana por un lado y los mapas de la innovación social por otro. Las áreas verdes son las áreas de segregación por arriba, de concentración de población con mayor nivel de renta, y las áreas rojas son las áreas de segregación por abajo, las más vulnerables. Los puntos azules son las iniciativas de innovación social que hemos cartografiado, en este caso en el mapa de la innovación social en Cataluña. Como veis, hay un desfase importante aquí, ¿no? Las iniciativas de innovación social no nacen prioritariamente o mayoritariamente ni en las áreas verdes ni en las áreas rojas. Nacen en entornos no de alta segregación, sino de baja segregación, lo cual creo que puede interpretarse a partir de dos conceptos importantes para la comprensión de la acción colectiva, que son el concepto de la capacidad y de la necesidad. En las áreas verdes quizá habría la capacidad de acción colectiva necesaria para impulsar este tipo de iniciativas, pero no hay necesidad, porque si uno quiere productos ecológicos se va a comprarlos al Veritas, ¿no? Si uno quiere satisfacer cualquier tipo de necesidad relacionada con la educación, la salud, etcétera, va al mercado a acceder a ese bien o a ese servicio. ¿Qué es lo que quizá está ocurriendo en las áreas rojas? La situación quizá inversa. Aquí quizá sí hay necesidad, pero a lo mejor lo que sucede en este tipo de barrios, en este tipo de áreas urbanas, es que no hay la capacidad de acción colectiva necesaria para impulsar estas dinámicas de innovación social. Lo cual tiene que ver pues, con los niveles, con la intensidad de los problemas que se concentran en estos barrios, ¿no? Con los niveles de precariedad social y económica de la población, con las historias de fragmentación del tejido asociativo, etcétera, etcétera. Bueno, y sin embargo, y aquí me remito ahora a la comparación entre estudios de caso, ¿no? Cuando hacemos un análisis, como comprenderéis no puedo entrar en el detalle de esa comparación, pero cuando hacemos una comparación de las trayectorias de los barrios más desfavorecidos que hemos analizado, de aquellos 6 barrios que hemos analizado, cuando hacemos una comparación de las trayectorias de estos barrios en estos últimos 15-20 años, podemos observar que efectivamente entre los barrios vulnerables, aquellos barrios mejor organizados tienen más capacidad de resistencia de los efectos sociales de la crisis. Es decir, en los barrios vulnerables quizá no es donde más se concentran las iniciativas de innovación social. Por un lado, esa es una de las observaciones del estudio, pero por otro lado, cuando analizamos las diferencias entre barrios de mayor vulnerabilidad, parece que aquellos que tienen un mayor grado de organización social son justamente aquellos que tienen una mayor capacidad de resistencia frente a los efectos de la crisis. Belviche me hace pensar mucho en esto, pero ahora lo podríamos discutir. Los barrios que mejor resisten los efectos de la crisis son barrios con una identidad comunitaria fuerte y unos niveles altos de autoestima, que implican, entre otras cosas, enraizamiento de la población en el territorio. Son barrios donde existen unos vínculos comunitarios fuertes que se expresan en la existencia de un tejido asociativo denso. Son barrios donde existe también una tradición de colaboración público-comunitaria, de colaboración entre el tejido social y el tejido institucional. Una tradición que tiene años de historia. Y por último, son barrios donde ha habido unas políticas de mejora urbana también sostenidas en el tiempo. ¿De dónde viene esa identidad y esa autoestima, el orgullo de ser de Belviche?
¿De dónde viene ese orgullo de ser de Bellvitge? Viene no solo de la existencia de unas políticas de mejora urbana, que tienen que ver sobre todo con la dotación de equipamientos, mejora del espacio público, etcétera, sino que tiene que ver mucho, ese orgullo de ser de Bellvitge tiene mucho que ver con la percepción que tienen los vecinos de que esto, si me permitís la expresión, nos lo hemos currado nosotros. Esto lo hemos luchado nosotros, esto es nuestro, esto no es una concesión de la administración. Esto es fruto de nuestra larga historia de reivindicación, de lucha vecinal y también de nuestro trabajo conjunto con las administraciones. Los barrios menos resistentes, menos resilientes, son barrios donde estos elementos no se dan. Ciutat Meridiana, por ejemplo, un barrio donde hay muy poca autoestima, donde el tejido asociativo es más bien débil, está muy fragmentado, donde predominan relaciones público-comunitarias muy conflictivas, de confrontación, y donde hay una sensación también bastante generalizada de abandono institucional. Que, por cierto, entre otras cosas, explica el porqué en los años de la burbuja, cuando la gente tiene la oportunidad de vender sus pisos, lo hace y se va masivamente. En Bellvitge eso no sucede. La comparación, por ejemplo, de Ciutat Meridiana y Bellvitge es muy interesante en ese sentido. En los años de crecimiento económico, la gente de Bellvitge se queda en su barrio. En cambio, en Ciutat Meridiana la gente se va, en una proporción muy grande, lo cual favorece ese proceso de sustitución poblacional que os estaba comentando antes. Bueno, termino aquí. Esta era la última pregunta y creo que la pregunta culminante, ¿no? Frente a la segregación urbana, la creciente segregación urbana, ¿la innovación social es la respuesta? ¿O cuán importante es la innovación social como respuesta a esas dinámicas de creciente desigualdad socioespacial? Decimos, os voy a sacar todas porque si no voy a tener que estar. Decimos en primer lugar, la innovación social no se produce necesariamente donde los problemas son más intensos, sino donde los recursos para la acción colectiva son más abundantes. Por lo tanto, alerta, la innovación social no necesariamente es un factor de empoderamiento de los colectivos vulnerables o de mayor igualdad social. Es más, podría llegar a ser, existe el riesgo de que la innovación social sea, por el contrario, un factor reproductor de la desigualdad social. No el único, quizá no el principal, pero sí un factor que contribuye a esto. Cuanto más delegas en la innovación social la respuesta a la situación de crisis, más riesgo hay de que esa innovación social esté agravando las desigualdades entre barrios y no lo contrario, porque no todos los barrios tienen la misma capacidad de acción colectiva. Aquellos que tienen más saldrán mejor parados de esta situación, aquellos que tienen menos capacidad de acción colectiva verán quizá empeorada, como mínimo en términos relativos, su situación. Segundo, lo que activa la innovación social es la coincidencia entre problemas sociales y recursos para la acción colectiva. Un análisis más pormenorizado del que hemos hecho aquí, seguramente, y esto lo planteo sobre todo en forma de hipótesis, nos permitiría ver que la innovación social se está produciendo sobre todo en aquellos barrios que llamamos barrios en transición, que están en la frontera entre los mayores niveles de vulnerabilidad, entre niveles de vulnerabilidad social y estatus medio. Son los barrios de frontera, barrios donde tienes población con condiciones sociales muy diversas, donde tienes una mezcla de clases medias y sectores sociales más vulnerables. Otro ejemplo de esto que estamos comentando aquí es, lo podemos ver cuando analizamos quiénes son los sujetos sociales hoy principales de la innovación social. Gente joven, ¿no? Gente en la que coinciden problemas y capacidades para la acción colectiva, capacidades relacionadas con el proceso de mejora educativa, pero problemas también relacionados con la precarización de los horizontes vitales.
las dificultades de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Cuando coinciden problemas y capacidades, como sucede entre las nuevas generaciones, esto es lo que hace posible la emergencia de procesos de innovación, ¿no? O cuando en los movimientos sociales, como por ejemplo hace la PA, podemos conectar clases medias con sectores populares, cuando se tienden puentes entre distintos grupos sociales, cuando es posible la innovación. La organización social y comunitaria es clave en la innovación social y es clave como factor de resistencia de los barrios frente a la crisis, como ya he comentado. Y por último, ¿qué pueden o deben hacer los poderes públicos? Pueden y deben jugar un papel activo en la activación y el sostenimiento de procesos de innovación social. Estos son procesos de iniciativa ciudadana, pero son procesos que, especialmente en este tipo de barrios que estamos comentando, necesitan ser promovidos y acompañados desde las administraciones públicas. Por lo tanto, deben jugar ese papel de activación de procesos de innovación social allí donde es más difícil que estas dinámicas de innovación social emerjan de una forma más autónoma, ¿no? Estas son como a grandes rasgos las conclusiones del proyecto y el punto de partida, pues, de otras investigaciones, en todo caso del debate que podríamos tener ahora. Gracias.